No se angustien. En realidad la mejor traducción es: no se turbe su corazón. Les dice Jesús a los apóstoles en el contexto de la última cena. El verbo o el término parazo en griego quiere decir una sacudida violenta, algo que zarandea y perturba a una persona. Y entonces los apóstoles están turbados porque tienen miedo frente a las autoridades judías y romanas, pero sobre todo están turbados porque Jesús les ha dicho: yo ya no voy a estar con ustedes más. Y eso obviamente les genera angustia e inseguridad. ¿Qué es lo que nos turba a nosotros el corazón? ¿Cuáles son esas perturbaciones que a veces nos angustian y nos zarandean? Cada uno de ustedes tiene las suyas. Yo les quiero compartir cuáles son mis turbaciones. En primer lugar, la experiencia de mi propia fragilidad frente a una misión que ciertamente me sobrepasa, y muchas veces la experiencia del cansancio, la debilidad física y emocional. Pero también hay otras turbaciones de alrededor del contexto. Lo que estamos viviendo hoy en nuestra patria, el Perú, estas graves irregularidades que se han dado en las elecciones, algunos hablan de fraude, y el temor a continuar durante más años con esta inestabilidad política y subdesarrollo. A veces pareciera que somos un país con muchas oportunidades, pero un país fallido. Un país que está condenado al suicidio político y a la falta de ética institucional. También me turba el corazón y me entristece la muerte del padre Juan Pablo, mi gran amigo. Es un tiempo de duelo. También esta semana ha fallecido el padre Gerardo Aste, un buen sacerdote jesuita. Y es una pena que en un mes la iglesia peruana haya perdido a dos grandes predicadores. Y esta denuncia sobre un presunto abuso de un buen sacerdote que tiene un olor a venganza direccionada por alguna mano negra, por algún sector de la prensa. Desde luego me turba el corazón la incertidumbre frente al futuro, el futuro de esta comunidad parroquial, el futuro de nuestra familia espiritual, de mis hermanos sacerdotes y mi propio futuro. Muchas veces le pregunto al Señor: ¿cómo será esto? Y frente a esta turbación, ¿qué es lo que nos dice hoy Jesús? Son unas palabras muy hermosas: crean en Dios y crean en mí. En realidad el verbo en el original griego es indicativo, es decir, ustedes creen en Dios y creen también en mí. Algunos lo traducen por creen en Dios, crean también en mí. Sea como sea, este término pistei tiene dos acepciones: creer y confiar. Podemos decir que creer es un acto más intelectual de la razón y confiar es un acto más afectivo, más del corazón. Lo primero que Jesús nos pide es que creamos, es decir, que nos adhiramos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad y nuestro corazón, aquellas verdades que Dios nos ha revelado. ¿Y qué es lo que Dios nos revela? En primer lugar, fíjense que es una frase muy audaz. Jesús dice: crean en Dios, es decir, en el Padre, y crean en mí. De alguna manera el Señor está
poniendo como equivalente el creer en Dios y creer en Él, como si fueran sinónimos. Y esto nunca lo ha dicho ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún fundador de ninguna religión. Crean en mí, dice Jesús, y crean en mí porque el Padre y yo somos uno. El Señor nos está diciendo que Él procede del Padre, que Él está unido al Padre en una comunión sustancial y de inhabitación mutua. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y que Él es el gran revelador del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Este es el misterio central de nuestra fe, la divinidad de Jesucristo, que se hizo hombre justamente para invitarnos a participar. Así como el Padre y Él son uno, si nosotros somos uno en Cristo, si Cristo habita en mí y yo habito en Cristo, por la comunión eucarística y por la fe, entonces también nosotros participamos de esa comunión con el Padre. Y Jesús dice, si no creen por mis palabras, al menos crean por mis obras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de toda la humanidad. Y por eso, queridos hermanos, no da lo mismo todas las religiones. No es que todas las religiones son un camino semejante para llegar a Dios. Dios ha querido mostrarnos un camino y ese camino es Jesucristo. Es por Jesucristo que nosotros contemplamos el rostro del Padre. Incluso si un budista o un ateo de buena voluntad, fiel a su conciencia y aquella porción de revelación, aquellas semillas del Verbo, como decía el Vaticano, se llega a salvar, se salva por los méritos de Jesucristo. Por eso creo que es importante esa adhesión a esa verdad fundamental. Pero Jesús también dice, confíen. Algunos traducen, confíen en Dios, confíen en mí. Una y otra vez en el Evangelio el Señor invita a los apóstoles a no tener miedo, a no desconfiar de la providencia, a no tener dudas. Soy yo, no tengan miedo, confíen en mí, dice el Señor. Santo Tomás de Aquino dice que la confianza es la virtud de la esperanza fortalecida por una sólida convicción. Nosotros confiamos porque creemos, confiamos porque tenemos una sólida convicción y una experiencia personal de que Jesús cumple sus promesas. Y cumple sus promesas primero en esta vida. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar huérfanos. El poder del infierno no va a prevalecer sobre mi iglesia. Esas son las promesas que Jesús nos hace y en las que nosotros confiamos. Jesús es esa piedra angular, como decía hoy la segunda lectura, sobre la cual nosotros construimos nuestra vida. Y aunque vengan tormentas o terremotos, la casa no se cae porque tiene buen fundamento. Él es mi roca, mi refugio, mi fortaleza. Pero las promesas del Señor también se refieren al futuro, a la vida después de la muerte. Y por eso es que Jesús hoy dice de una manera tan hermosa, me voy a la casa de mi Padre y me voy a preparar un lugar para ustedes.
Y un día vendré por ustedes, vendré por ti y los llevaré conmigo. Porque yo quiero que allí donde estoy yo, estén también ustedes que son mis servidores. Esa es la vida eterna, estar con Jesús. Esa es la mejor definición del amor. El amor es estar con alguien. En el amor hay cercanía, hay comunión. Lo contrario del amor es la lejanía, la distancia, la ausencia. Y por eso, queridos hermanos, nuestra meta es estar con Jesús y con Jesús contemplar al Padre en el Espíritu por toda la eternidad. Y nosotros sabemos que si perseveramos en el camino, aunque nos caigamos muchas veces, San Agustín decía, es mejor arrastrarse en el camino correcto que no correr por un camino equivocado. Si nosotros perseveramos en ese camino con la ayuda de la gracia, que nunca nos fallará, llegaremos a la meta. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que podamos creer y confiar. Una familia muy amiga del Padre Juan Pablo me contó el otro día que cuando fueron a visitarlo y de alguna manera despedirse de él, le decía el papá de esta familia, Padre, intercede, pídele al Señor que yo y mi esposa y mis hijos podamos un día estar con Él, que un día podamos contemplar su rostro. Yo creo que eso es lo mejor que un padre puede pedir para sus hijos. Vamos a pedirle al Señor, pues, que no se turbe nuestro corazón, que las preocupaciones de esta vida no nos agobien, que sepamos perseverar en la fe sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Que así sea.